Como sabrán, los personajes de Canción de Hielo y Fuego llevan congelados en el limbo alrededor de 14 años. Esto, sumado a la historia que desarrolló la serie por su parte, hace que muchísimas personas tengan dudas o se confundan respecto a dónde estaba cada personaje en los libros. Y es por eso que muchos de ustedes me preguntan, Galia, ¿dónde quedó este personaje en la historia? ¿Qué es lo último que sabemos de él o de ella en los libros? Y si bien en mis videos he tocado la historia de varios personajes, no había hecho un recuento de todos los personajes narradores y de dónde están actualmente situados en la historia hasta ahora. Porque el día de hoy, Santa y yo estaremos haciendo este video. Un video en el que hablaremos de dónde están cada uno de los personajes narradores vivos para que ustedes ya sepan exactamente dónde está cada quien. Démosle play. Y sí, muchachos, por si lo notaron, no estamos en mi paredcita de siempre. Por las festividades fui echada de mi pared era necesaria, así que probablemente estemos aquí por varios videos más. Nada más que decir al respecto, felices fiestas para todos y ahora sí, comencemos el video. Tyrion Lannister. Tras asesinar a Tywin, jurar destruir al resto de su familia, incluyendo Jaime por su participación en los eventos con su primera esposa, Tisha, y huir con la ayuda de Varys, la historia de Tyrion se transforma en un viaje oscuro, sucio y torcido por Essos, donde cada paso parece alejarlo más de quien era y acercarlo más a algo oscuro. Si quieren ver más del desarrollo de Tyrion y cómo va en la historia, pueden ver su video. Pero, básicamente, Jorah Mormont lo captura y lo arrastra consigo con esperanzas de llevárselo a Daenerys como un rehén bastante interesante. En Volantis conoce a Penny, una enanita artista que finalmente se convierte en la única compañía con la que Tyrion comparte algo parecido a la humanidad, y juntos, y todavía bajo el dominio de Jorah, embarcan rumbo a Meereen. Pero antes de llegar son capturados por esclavistas y vendidos a Yesan Sokagas. Pero esto no dura mucho, porque cuando Meereen cae sitiada por los yunquios, Tyrion aprovecha el caos previo a la batalla para escapar junto con Jorah y Penny y unirse a la compañía de los segundos hijos de Ben Plum el Moreno, a quien convence de cambiar nuevamente de bando para apoyar a Meereen y así estar al lado del bando ganador. Finalmente, a Tyrion lo dejamos por última vez cuando los segundos hijos cambian de hecho de bando definitivamente a favor de Meereen. La batalla ya ha dado inicio y claramente ese es el bando más beneficioso. Aún sin el regreso de Daenerys, sus dos dragones restantes están causando estragos entre las tropas yunquias. Victarion Greyjoy ya ha llegado con los hombres del hierro y desata una batalla en las costas, y Ser Barristan, junto a los Inmaculados, ha salido finalmente de los muros de la ciudad. Queda por ver si Daenerys creerá la excusa de que Ben Plum siempre tuvo la intención de fingir estar con Yunkai para averiguar solamente sus planes y luego volver con ella. Pero claramente Daenerys es fácil de ganar si logran salvar a Daario. El plan de Tyrion y de Ben Plum es rescatar a los rehenes que Daenerys envió a Yunkai, y entre esos rehenes está el muy importante Daario Naharis. Así que por ahora todo está en veremos. Arya Stark. A Arya la dejamos por última vez como aprendiz de los hombres sin rostro. Bajo el nombre de Mercy, Arya ahora es actriz en un teatro llamado La Puerta. Sigue teniendo sueños de lobo y en el último vio un árbol observándola en una referencia evidente a Bran, por lo que también sabemos que la historia de Bran se ha ido desarrollando. Cuando Ser Harry Swift llega a Braavos en una misión para negociar con el Banco de Hierro de Braavos en nombre del rey Tommen Baratheon, los mimos de La Puerta representan la obra La Mano Sangrienta, en la que Arya interpreta a una doncella, presumiblemente Shae o Sansa, que es violada por Tyrion Lannister. Sin embargo, justo antes de que la obra comience, Arya se da cuenta de que uno de los guardias de Harys es Radford, también llamado Raff el Dulce, uno de los hombres de la montaña quien asesinó cruelmente a su amigo Lomi cuando huían de Desembarco del Rey. Aquí vemos a Arya por primera vez utilizando su sexualidad, a pesar de no tener más de 11 años. Seduce a Raff y lo lleva a su habitación, lo agota corriendo hasta allí y así logra apuñalarlo en el muslo, cortándole la arteria femoral y dejándolo incapacitado para caminar. Raff le suplica que lo lleven a un curandero, pero Arya se burla y lo apuñala en la garganta, tal como Raff hizo con Lomi. Luego de esto, Arya arroja su cadáver a un canal y regresa a La Puerta antes de que sea su turno de subir al escenario. Daenerys Targaryen.
A Dany la dejamos en los libros en una situación similar a la que se mostró en la serie. Cuando Drogon regresa a la ciudad, aterrizando en el foso para alimentarse de los cuerpos caídos en combate, la multitud entra en pánico. Un hombre ataca a Drogon con su lanza y Daenerys corre al lado de su dragón para protegerlo. Monta sobre él y cabalga sobre su lomo mientras éste huye de la arena. Lo último que vemos de ella es que Drogon la ha llevado volando a una colina en el mar Dothraki, a la que llama Roca Dragón en honor a la isla en donde nació. Finalmente decide regresar a Meereen, pero no consigue que Drogon siga sus órdenes. El dragón sigue siendo muy indómito, por lo que le toca viajar a pie. Sin embargo, empieza a enfermarse, tiene calambres estomacales, vomita, aún tiene las quemaduras sin tratar que Drogon le hizo, y lo curioso es que escucha en un momento el aullido de un lobo, lo que muchos asumen como ella escuchando a Ghost y básicamente la muerte de Jon. Yo creo lo mismo de esta teoría porque básicamente el sonido la hace sentir triste y sola, pero no menos hambrienta. Y en mi opinión va bastante bien con el arco que yo creo que va a tener Daenerys. Finalmente, cuando ya está al borde de sus fuerzas, Drogon decide obedecer su llamado y su capítulo termina cuando Khal Draco y su Khalasar encuentran a Dany junto a su dragón. ¿Que quién es Khal Draco? Pues Khal Draco es uno de los jinetes de Drogo y justamente al que Daenerys juró que torturaría hasta la muerte por haberlos abandonado. Jaime Lannister. Jaime en los libros sigue un arco de redención bastante claro y marcado por la acción de quemar la carta en la que Cersei le suplica que acuda a la capital para salvarle la vida. Y es que Jaime ni siquiera se digna responderle. Luego de haber logrado rendir Aguas Dulces pacíficamente y de terminar con la resistencia de los Blackwood, Jaime regresa a Aguas Dulces, pero mientras acampa en Penny Tree, de donde por cierto es Ser Arlan, el maestro de Dunk, Jaime recibe la visita inesperada de Brienne. Esta le dice que ha encontrado a Sansa, lo cual son excelentes noticias, y encima le dice que está a un día de viaje. Sin embargo, afirma que Jaime debe acompañarla solo o que el perro matará a la muchacha. Lo absolutamente último que sabemos de Jaime se nos hace saber en el último capítulo de Cersei, a quien su tío Kevan le informa que Jaime ha desaparecido en la Tierra de los Ríos con una mujer, posiblemente Brienne de Tarth, y que sigue desaparecido. Todo esto puede parecer muy positivo. Bien, encontraron a Sansa y están juntos yendo a rescatarla. Pero no es tan así si nos fijamos cómo fue el último capítulo que vimos desde la perspectiva de Brienne. Y vamos para allá. Brienne de Tarth. Mientras busca a Sansa Stark, Brienne llega hasta la posada del cruce de caminos cerca del Tridente, donde conoce a Gendry, pero también se topa con antiguos miembros de los titiriteros sangrientos, quienes cortaron la mano de Jaime y a ella la echaron en una fosa para que un oso la devorara. Brienne, con la valentía que la caracteriza, lucha contra estos hombres para defender a los huérfanos que manejan la posada, pero casi muere cuando un hombre monstruoso llamado Mordedor le come la mitad de la cara. Gendry le salva la vida, pero los miembros restantes de la Hermandad sin estandartes la toman cautiva y la llevan ante el zombie de Catelyn Stark, quien ahora está al frente de la Hermandad como Lady Corazón de Piedra. Catelyn no cree la explicación de Brienne sobre su búsqueda de Sansa y en cambio la juzga como una traidora al servicio de la casa Lannister, debido a su espada con una cabeza de león dorada y a la carta firmada y sellada por el rey Tommen Baratheon, en la que declara que Brienne está en sus asuntos. A Brienne se le da a elegir entre la espada o la horca, demostrar su lealtad matando a Jaime Lannister o ser ahorcada. Brienne se niega a elegir y es condenada a la horca, junto a sus dos compañeros, Podrick y Ser Hael. Y justo cuando ve a Podrick asfixiarse, Brienne dice una palabra, la cual suponemos todos que fue espada, porque luego la vemos buscando a Jaime. No sabemos absolutamente nada más del destino de ninguno de los dos. Pero si bien sabemos que van a sobrevivir, por el momento no pintan tan bien. Sansa Stark. Mientras todo esto sucedía, Sansa estaba y sigue estando en el Valle de Arryn a salvo bajo la identidad de Alayne Piedra, hija natural de Peter Baelish. Sansa ha madurado mucho durante su estadía con su primo pequeño luego de la muerte de su tía Lysa. Como dato de interés, Sansa es el otro único personaje que escucha el lamento de Ghost por la muerte de Jon, mientras se encuentra bajando hacia las puertas de la luna para pasar allí el invierno. Allí, Alayne, o Sansa, se hace amiga de la hija de Lord Nestor Royce, Miranda Royce, y Littlefinger le revela su plan para el eventual matrimonio entre Sansa Stark y el heredero del Valle de Arryn, en el caso muy probable de que Robert Arryn muera, Ser Harold Harden, con el objetivo de reclamar Invernalia nuevamente en su nombre.
Lo último que sabemos de Alayne es que sugiere la formación de una guardia personal para proteger a Robert Arryn, llamada la Hermandad de los Caballeros Alados, cuyos miembros iniciales serían seleccionados en un torneo. De esta manera, conoce al recién nombrado caballero Harold Harding cuando llega para competir por su puesto en la Hermandad. Pero este es otro idiota, y al conocer a Alayne la trata con desprecio por su condición de bastarda. Pero Sansa ha aprendido bastante y sabe lo bella que es, así que logra encantarlo durante un banquete celebrado esa noche, y allí la dejamos por última vez. Bran Stark. A Bran lo dejamos una vez logra llegar junto a Hodor, Jojen y Mira a la cueva del Cuervo de Tres Ojos. Una hija del bosque llamada Hoja los lleva a las profundidades de la cueva bajo las raíces del arciano y a través de un suelo de huesos hasta que llegan a un cuerpo esquelético sentado en un trono hecho de raíces, el Cuervo de Tres Ojos, el último verdevidente. El Cuervo de Tres Ojos, cuyo nombre es Brynden, comienza a enseñarle sobre la visión verde y el cambio de piel. Para despertar sus poderes, Brynden hace que le den de comer una pasta de arciano que se ve repugnante y que muchos sospechan que contiene carne y sangre de Jojen, quien estaba muy débil y ha estado desaparecido de los capítulos. Esto de hecho sí despierta sus dones. Se adentra en las raíces del arciano que lo rodean y ve visiones del pasado. A su padre orando con la cabeza inclinada, una niña y un niño más pequeño juegan a pelear con las ramas, una mujer embarazada en un estanque, entre otras visiones que analizaremos en otro video. Hasta aquí dejamos a Bran en su narración, pero gracias a los capítulos de Arya o de Theon, sabemos que sigue desarrollando sus habilidades. Por ejemplo, tras el casamiento de Ramsay con la supuesta Arya Stark ante el árbol corazón de Invernalia, Theon cree ver el rostro de Bran en el arciano y oye también su nombre pronunciado por el árbol. Theon Greyjoy. La trama de Theon tras escapar de Invernalia, no con Sansa, sino con la falsa Arya, quien es realmente Jeyne Poole, es bastante distinta en los libros y en la serie, ya que en los libros, Theon cae inmediatamente en manos de Mors Umber, y este los envía a reunirse con el ejército de Stannis, quien a estas alturas en los libros sigue con vida y aún está por enfrentarse a los Frey y a los Bolton. Sin embargo, su situación no mejora porque es mantenido prisionero por Stannis, quien planea ejecutarlo para apaciguar a los miembros de los clanes de las Montañas del Norte, quienes claramente buscan venganza por los supuestos asesinatos de Bran y Rickon Stark. Stannis pretende mantener a Theon con vida por el momento, ya que podría tener información útil sobre el enemigo, por lo que lo mantiene colgado y encadenado de una pared, y está presente durante el encuentro entre Stannis y Tyrion Storis del Banco de Hierro, así como también durante la revelación de la traición planeada por Arnulf Karstark y el posterior arresto de la familia y sus hombres. Tras el fracaso de los intentos de Asha de rescatarlo, dejamos a Theon aún colgando y esperando su ejecución mientras Stannis está listo para enfrentarse a los Frey. Como dato curioso, esto también es lo último que sabemos de Stannis de Mannis, al menos de fuentes fidedignas. Davos Seaworth. Davos es otro personaje cuya historia en los libros no tiene nada que ver con la serie. Luego de convencer a Stannis de asistir a la Guardia de la Noche, Davos se dirige como enviado de Stannis a ver a Wyman Manderly, señor de Puerto Blanco. Luego de pasar por 1000 adversidades para llegar, cuando finalmente es llevado ante Lord Manderly, este se encuentra en compañía de varios Frey. Además, Cersei tiene a su hijo Willis cautivo, por lo que hace arrestar a Davos y ordena que lo lleven a la guarida del lobo y le corten las manos y la cabeza. Pero en lugar de matar a Davos, Wyman ejecuta a un prisionero similar en su lugar. Cersei, convencida de la lealtad de Wyman, permite que Willis Manderly regrese a Puerto Blanco, pero sin que Cersei ni los Frey lo sepan, Davos ha permanecido con vida en la guarida del lobo. Durante el banquete celebrado para celebrar el regreso de Willis a Puerto Blanco, Lord Wyman le ordena a Robert Glover que libere a Davos y lo conduzca a través de un túnel oculto al Castillo Nuevo, donde Wyman se reúne con ellos en secreto. Davos descubre que Wyman no cree en las mentiras e historias que le cuentan los Frey, ni mucho menos en las que difunden los Bolton sobre el saqueo de Invernalia. Le informa que Wex, un hombre de Theon, presenció la supervivencia de Bran y Rickon Stark, y lo que es más importante, sabe hacia dónde ha ido Rickon. Así que le dice a Davos que jurará lealtad a Stannis si él viaja a Skagos para recuperar a su señor Rickon Stark, y por supuesto a su lobo Wargo. Y no hemos sabido absolutamente nada más del destino de Davos en esa escalofriante isla de Skagos. Samuel Tarly. A Sam lo dejamos en una posición parecida que en la serie.
Al desembarcar en Antigua, Gilly y su hijo son enviados a la casa de la infancia de Sam, Colina del Cuerno, con la historia de que su hijo es un bastardo engendrado por él, mientras que Sam continúa hacia la Ciudadela, donde se dirige a la corte del Senescal para hablar con él. Mientras espera, se acerca el acólito Aleras, quien realmente es Arela, una de las hijas de Oberyn Martell, quien se hace pasar por hombre para estudiar en la Ciudadela. Aleras lo lleva ante el archimaestre Marwyn, quien al escuchar la historia de Sam, le ordena que mantenga en secreto las profecías de Aemon y los dragones de Daenerys ante los demás archimaestres. Marwyn le explica que los demás maestres son enemigos de la magia y que nunca apoyarían a Dany, ya que fueron ellos quienes acabaron con los dragones anteriormente. Luego de esto abandona inmediatamente la ciudad con la intención de ir con Dany y convertirse en su maestre. Aleras le informa a Sam que la vela de cristal de Marwyn había anticipado su llegada, y Pate, quien en realidad tampoco es Pate, sino que es Jaqen H'ghar, quien lo asesinó y ahora usa su rostro, le asigna una celda cerca de la cámara del archimaestre Walgrave. Sí, Sam ha llegado a un nido de intrigas y falsas identidades por doquier. La trama de la Ciudadela y de Antigua en general es bastante intrigante, más aún con Euron Greyjoy desembarcando en la ciudad y planeando Dios sabe qué cosas. Pero por ahora, de Sam, esto es lo único que sabemos. Cersei Lannister. Tras su camino de expiación, Cersei está bajo arresto domiciliario en la Fortaleza Roja, a la espera de su juicio. Sus guardias son destituidos y reemplazados por los propios hombres de Kevan Lannister, el nuevo regente. Además, este le informa que ya no tendrá voz ni voto en el gobierno de los Siete Reinos ni en la educación de Tommen. Kevan también pretende enviar a Cersei a Roca Casterly después de su juicio y asegurarse de que permanezca allí. Mientras espera el juicio, Cersei es asistida por una septa y 3 novicias seleccionadas por el Septón Supremo, en lugar de sus damas de compañía habituales. Las novicias sirven como criadas de Cersei e informan que de las horas que Cersei está despierta, pasa 1/3 con Tommen, otro tercio rezando y el resto en su bañera, bañándose 4 o 5 veces al día, frotándose con cepillos de crin y jabón de lejía. Lo último que vemos de Cersei es su cena con Kevan y Tommen. Cersei viste con extrema modestia y solicita que, una vez probada su inocencia, Lady Taena Merryweather la atienda de nuevo. Y Kevan accede, pensando que Taena podría acompañar a Cersei en su regreso a Roca Casterly. Luego de saber que no hay noticias sobre Jaime, Cersei le asegura que sigue vivo, ya que no moriría sin ella. Después de eso, Kevan empieza a reprender a Cersei por su error de juicio con respecto a los hermanos Kettleback, pero la comida se interrumpe cuando llega un niño que llama a Kevan a los aposentos del gran maestre Pycelle. Y hasta aquí llegamos con Cersei. Kevan Lannister. Resulta que esa cena sería la última del buen Kevan, porque en realidad el niño que lo hace llamar es uno de los pajaritos de Varys. Cuando Kevan llega a los aposentos del maestre Pycelle, lo encuentra muerto. Varys entonces se le aparece, le dispara una saeta al pecho y le explica que sus intentos de unificar los 7 reinos bajo el reinado de Tommen amenazaban con arruinar toda la buena obra de la reina. Y Varys necesita que el reino esté sumido en el caos hasta la llegada de Aegon Targaryen. Varys planea dejar una moneda de la casa Tyrell en la escena para que Cersei crea que su tío fue asesinado por estos con la ayuda de Tyrion, y luego hace que los pajaritos acaben con el sufrimiento de Kevan con sus dagas. La verdad es que legalmente Kevan no cuenta para este video porque, bueno, está muerto, pero como muere literalmente en el epílogo de Danza de Dragones, me pareció justo meterlo aquí. Arianne Martell. Arianne Martell es la hija mayor de Doran Martell y heredera de Dorne. Si bien estuvo confabulando contra su padre por un malentendido, luego de que por su culpa Myrcella tuviera heridas permanentes, Arianne ahora está al tanto de los planes de Doran y parece serle leal. Si quieren entender mejor su historia y conocer al personaje, les dejo aquí este video sobre la verdadera trama de Dorne. Después de que las 3 serpientes de arena mayores partan para cumplir sus respectivos roles en los planes de Doran, sí, en los libros no lo matan, sino que trabajan para él, este le informa a Arianne que una flota ha zarpado desde Lys y espera que sea Quentyn junto a Daenerys. Lamentablemente esto no es así. Doran no lo sabe, pero Quentyn ha muerto intentando domar un dragón de Daenerys, y esta se ha negado su solicitud de casarse con él. La flota de Lys lleva a Aegon Targaryen y a la Compañía Dorada, quienes invaden las Tierras de la Tormenta, y el príncipe Doran recibe una carta de Lord Jon Connington, quien le revela la supervivencia del hijo de Elia, Aegon Targaryen. Con prudencia, pero queriendo creer, Doran envía a Arianne a descubrir la verdad sobre Aegon, y junto a varios acompañantes, la princesa se embarca a la aventura. A Arianne y su compañía los dejamos cuando la Compañía Dorada los escoltan hasta el Nido del Grifo.
sede de la casa Connington. En ese castillo, Arya se entera de que la Compañía Dorada, Jon y Aegon han tomado ya Bastión de Tormentas y decide zarpar para reunirse con ellos. Esto es lo último que sabemos de Arya Martell. Asha Greyjoy. En los libros, Asha captura Bosque Espeso por orden de su padre y logra mantenerlo a duras penas, pero cuando son atacados por el ejército de Stannis, son derrotados y Alicent Mormont quema y captura los barcos largos de Asha. Asha es tomada prisionera y continúa con las huestes de Stannis durante su marcha hacia Invernalia. Sin embargo, una tormenta de nieve se desata durante su marcha y los hombres de la reina, Célice, no Cersei, exigen que Asha sea sacrificada a R'hllor en un intento de apaciguar el clima. Afortunadamente no hay quórum, por lo que Asha está presente cuando llega al campamento Tycho Nestoris, del Banco de Hierro de Bravos, quien ha llegado junto con la supuesta Arya Stark y Theon, ambos recién escapados de Ramsay en Invernalia. Pero Asha apenas reconoce a su hermano debido a toda la tortura a la que fue sometido. Asha se angustia mucho al ver lo que Ramsay le había hecho a su hermano, y lo último que vemos de ella es cuando es llevada ante Stannis e intenta ofrecer un rescate por Theon, o al menos que le dé un poco de piedad. Pero ante la negativa de Stannis, Asha lo insta a decapitar a Theon personalmente, como lo habría hecho Lord Eddard Stark. Básicamente reconociendo que en el fondo su hermano siempre fue un Stark y al menos debería morir como uno. Aeron Greyjoy. Aeron Greyjoy, o Pelo Mojado, el sacerdote y autoproclamado enviado del dios ahogado, se opone fuertemente a la proclamación de su hermano Euron Greyjoy como sucesor de Baelon y le pide a Victarion que lo ayude a oponerse. Pero Victarion, siempre obediente, decide someterse al nuevo rey. Tras esto, Pelo Mojado no se rinde, sino que anuncia planes para intentar incitar al pueblo llano de las Islas del Hierro contra el impío de Euron, y desaparece de Old Wick al día siguiente. Por un libro entero nadie sabe qué ha sido de él y se sospecha que Euron lo ha degollado, pero en Vientos de Invierno descubrimos la verdad. Por cierto, muchachos, ya sé que me van a preguntar, ¿cómo que Vientos de Invierno? ¿Entonces ya salió? No, sino que tenemos capítulos sueltos de Vientos de Invierno que George R.R. Martin ha liberado. Se revela que Euron fue capturado tras la Asamblea Real y está encadenado en las celdas del Silencio, el barco de Euron. Euron lo obliga a beber Sombra de la Noche y Aeron tiene numerosas visiones de pesadilla. Mientras está ahí, se encuentra con Falia Flores, cuando ella lo alimenta durante su encarcelamiento. Ella cree que Euron la convertirá en su esposa de sal y que sus hijos estarán antes que los demás hijos de Euron. Pelo Mojado, sin embargo, que conoce a Euron, le advierte que huya, pero esta no le hace caso. Lo último que sabemos del pobre Pelo Mojado es que Euron ordena que lo aten a la proa del barco como ofrenda, mientras Euron zarpa al encuentro de la flota de los Redwyne. Y Falia, embarazada y desnuda, está atada a su lado, con la lengua cortada. Victarion Greyjoy. A Victarion y a la flota de hierro los dejamos en su camino hacia Meereen. Victarion ha perdido casi la mitad de sus barcos cuando la flota de hierro llega a la isla de los Cedros debido a las malas condiciones. La mano herida de Victarion sigue preocupándole y sospecha que su maestre lo está envenenando, lo cual podría ser cierto. Cuando encuentra a un sacerdote rojo en los restos de un naufragio, planea matarlo, pero este convence a Victarion para que le permita curar su mano herida, y en efecto lo logra con algún hechizo. Tras esto, Victarion ordena a sus hombres matar al maestre Kerwin, pues Mocorro ha afirmado que su muerte traerá buenos vientos. Que por cierto, muchachos, en un video comenté que Victarion tenía psoria gris, se me fue la tapa ahí, tenía una herida que simplemente no sanaba. Estaba supurando todavía. Victarion comienza a perder cada vez más la razón y ahora ofrece ofrendas tanto al dios ahogado como al dios rojo de Mocorro, y lo escucha en casi todo al grado de que captura una galera esclavista yunquia y Victarion hace que los niños cautivos se unan a los hombres de hierro como remeros. Entrega a las niñas cautivas a sus capitanes, pero reclama a las 7 chicas más bonitas para sí mismo y las deja a la deriva en un queche en llamas, como sacrificio a los dioses. Un completo demente. Victarion también le muestra el cuerno de dragón que le dio Euron y el sacerdote rojo le dice que debe reclamarlo con sangre. Lo último que sabemos de la flota de hierro es que llegan a las costas de Meereen justo cuando inicia la batalla y que se unen a esta. Básicamente, lo último que sabemos de Victarion es desde el capítulo de Tyrion. Barristan Selmy. Tras la partida de Daenerys, Selmy captura a Hizdahr Zorlorak y toma el título de mano de la reina en la ausencia de Dany para gobernar en su nombre, y envía a Galassa Galare como enviada a Yunkai con la esperanza de impedir que se tengan que ejecutar rehenes.
Muy mala decisión en mi opinión, porque yo creo que Galazza es sospechosa de varias cosas. Selmy luego se reúne discretamente con Sir Garrys Drinkwater y Sir Archibald Ironwood, los compañeros del difunto Quentyn, y les encarga que hablen en su nombre con el príncipe andrajoso, a cambio de su libertad. Y todo parece estar controlado hasta que se le notifica que las catapultas yunquias están arrojando cadáveres infectados con la yegua pálida a Meereen. A Barristan Selmy lo vemos por última vez en Vientos de Invierno, cuando se ve obligado a cabalgar y enfrentarse a los yunquios en el campo de batalla. En circunstancias normales, lo mejor sería defender Meereen desde detrás de sus fuertes murallas. Sin embargo, dado que los yunquios introdujeron la yegua pálida a Meereen, no queda otra opción más que atacar antes de que el brote aniquile la ciudad. En vísperas de la ofensiva, Selmy da una charla motivadora a sus caballeros y soldados recién ungidos y sale en pos de su destino hacia la batalla. Una batalla de la que muchos creemos, yo incluida, que probablemente no regrese. Melisandre. A diferencia de en la serie, cuando Stannis parte hacia Invernalia para enfrentarse a los Bolton, Melisandre, Shireen y Célice se quedan en el muro a salvo, entre comillas al menos. Mel comienza a tener cada vez más visiones sobre Jon e intenta ganarse su confianza urdiendo el plan de enviar a Mance Rayder al sur para salvar a Arya. Afirmando ser un bardo llamado Abel, Mance viaja a Invernalia con 6 esposas de lanza para rescatar a esta supuesta Arya. Luego, cuando Jon planea enviar a hombres a Casa Austera en una misión de rescate, Melisandre le insta a no hacerlo, alegando que es una causa perdida y que ha visto que ninguno de los barcos de rescate de Cotter Pike regresará. Y aunque intenta advertir a Jon de que mantenga a su lobo cerca, este la ignora y poco después es asesinado en el motín del Castillo Negro. No sabemos más nada de Mel, pero sí sabemos que tiene un papel muy importante que jugar en la resurrección de Jon, pues esta misma ha visto y le ha dicho a Jon que la va a necesitar. Jon Connington. Al fan número 1 de Rhaegar Targaryen lo dejamos cuando, junto a la Compañía Dorada y Aegon, ya ha desembarcado en Poniente y ha logrado retomar su antiguo asentamiento, Nido del Grifo. Jon desea que el Trono de Hierro crea que la fuerza invasora es simplemente un señor exiliado que intenta recuperar su antiguo trono, y planea escribir al rey Tommen I Baratheon solicitando un indulto para apoyar esta artimaña. Mientras tanto, en Desembarco del Rey dudan de su lealtad y sus intenciones. Y bien que hacen, la verdad. Con Kevan Lannister, regente de Tommen, pensando incluso que Jon podría ser una amenaza muy importante. Este hombre siempre fue inteligente, la verdad. Lo último que sabemos de Jon y Aegon en Vientos de Invierno es que abandonaron el Nido del Grifo y ya han tomado Bastión de Tormentas, donde pretenden enfrentarse a las fuerzas de Mace Tyrell, que marchan ya hacia ellos. Esto es curioso porque sabemos que Mace Tyrell se había negado a mover un solo dedo hasta que el juicio contra Margaery estuviese finalizado. Y por supuesto, ella estuviese a salvo. Por lo que esto nos da a entender que a estas alturas de Vientos de Invierno, el juicio de Margaery de hecho sí ya se ha celebrado y ella ha, quedado en libertad. Así que esto es lo último también que sabemos un poquito de Margaery. Jon Snow. Jon, al igual que Kevan, es otra trampa que añado a la lista porque si bien está muerto, es decir, fue asesinado por sus propios hombres cuando estaba a punto de marchar hacia el sur, todos sabemos que volverá a la vida. Y voy a aprovechar este momento para comentar la teoría sobre que Jon no va a volver a tener capítulos narrados desde su punto de vista en Vientos de Invierno. Así resucite. La teoría se agarra del hecho de que Catelyn volvió a la vida sin ser una narradora, pero comparar la muerte y circunstancias de ambos es muy impreciso. Catelyn puede compartir similitud con la vuelta a la vida de Caramanchada, en todo caso, no con la de Jon. Catelyn ya no es Catelyn. Volvió a la vida como un zombie vengativo que no conserva un atisbo de humanidad o de su viejo ser, salvo sus recuerdos y sus odios. Con Jon la situación será muy diferente, ya que su alma verdaderamente nunca morirá, sino que estará compartiendo el cuerpo de Ghost. Además, narrativamente no tiene sentido que nunca más volvamos a estar dentro de la mente de Jon, que nunca más volvamos a conocer su perspectiva de tantas cosas que aún tiene que descubrir. Jon tiene que descubrir quiénes son sus padres y afrontar su verdadera identidad. Tiene que reunirse con su familia, experimentar el amor nuevamente, con quien sea. Tiene una misión que cumplir en la larga noche contra los otros y probablemente luego tenga que morir, pero con un arco finalizado. Un cierre satisfactorio en el que conozcamos bien todo por lo que ha pasado hasta su final.
Básicamente de John sabemos que lleva más de una década probablemente muerto, ya que otro dato es que cuando se le preguntó a George R.R. Martin que por qué había matado a John, su respuesta es muy curiosa. Lo que respondió fue: ¿tú crees que está muerto, no? Así que, ok, eso significa o que no murió, sino que fue herido de gravedad y lo vamos a ver sobrevivir, o que se refiere al hecho de que va a revivir. Así que bueno, hasta John lo dejamos hasta ahí, el personaje más ambiguo y que más espero saber qué coño va a pasar. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Me gustó muchísimo hacerlo porque yo también repaso dónde quedaron todos y dónde vamos en la historia, ya que de verdad ha pasado bastante tiempo desde que leí el final de cada uno. Así que bueno, nos sirvió a todos. Un abrazo, si quieren apoyar al canal recuerden darle like al video, compartirlo y si está en sus posibilidades unirse al Patreon. Un gusto, besos, hasta luego. I can finally leave! Martha, I'm coming home, sweetie! I'm back in the fucking building again!